les agradezco por su presencia en la conferencia. Al micrófono, por favor, señor doctor. Gracias. Necesitamos. Podríamos mejor que termine una frase completa porque si se dedica a traducir así. Siempre y cuando, por favor, hablen al micrófono. Ambos. ¿No se puede en el mismo, en medio de los dos? Sí, Es que si traduces con buenos días, no nos sirve. tienen que ser como ideas completas. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Podrías hablar un poco? ¿Podría hablar un poco? ¿Sí me escuchas? Bien. Para que le arreglen ahí los niveles. Hable. Hola. O igual podrían utilizar el mismo, nada más que... Sí, yo sé que es complicado, igual que o lo dejan en medio, lo suelta y lo toma en la mano. Es que se escucha mucho mejor esto. Ese es. Sí. Sí, un, dos, sí. ¿Ahí viene la cámara? ¿El audio fuera? No, lo oye muy mal. O dejan en medio el otro, mira. Déjale en medio el micrófono Sí, aparte no le tapamos la cara. ¿No? En medio. Está muy bien, así está mejor. Ok. ¿Cómo lo hiciste? Ahí vamos. Muy bien. Je disais donc que je vous remercie pour votre présence. Vous êtes évidemment, en tant que journaliste mexicain, mieux placé encore que moi pour connaître la gravité de la situation de la liberté de la presse au Mexique. Le pays se situe à la 152e place sur 180 pays du classement mondial de la liberté de la presse publié chaque année par Reporters sans frontières. C'est un niveau navrant. Buenas tardes, les agradezco muchísimo su presencia en esta conferencia de prensa. Como periodistas mexicanos ya saben mejor que yo la situación preocupante de los periodistas en México. En la clasificación mundial de libertad de prensa, México se ubica en el lugar 152 entre 180 países. Es un nivel muy preocupante. Les atteintes à la liberté d'information au Mexique sont nombreuses. On est fait comme ça ou pas? ¿Intentamos el micrófono? No. On fait semblant. ¿Qué necesitamos para electrónico? Les atteintes à la liberté de l'information qui font que le Mexique se retrouve à la 152e place du classement mondial de la liberté de la presse sont nombreuses. Effet de la concentration des médias, influence de l'affectation discrétionnaire de la publicité officielle et naturellement, le plus grave, les exactions, les violences commises à l'encontre des journalistes et le niveau d'impunité qui représente comme un encouragement à tous ceux qui veulent porter atteinte au libre exercice du métier de journaliste. Los ataques a la libertad de información en México son numerosas y son una consecuencia de la concentración de los medios de comunicación. También son una consecuencia del problema de la publicidad gubernamental, de las violencias, sobre todo contra los periodistas, y de la impunidad que permite que estas violencias se puedan cometer.
En février, le corps de Gregorio Jiménez de la Cruz était retrouvé 6 jours après sa disparition, et c'était le 3e journaliste à avoir été tué depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Enrique Peña Nieto. Et ces 3 nouveaux assassinats de journalistes portent à 89 le nombre de journalistes tués au Mexique depuis l'année 2000, auquel il faut ajouter 17 disparitions. En febrero se encontró el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, a 6 días después de su asesinato. Era el tercer periodista matado después de la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto. En total son 89 periodistas matados en México y hay que agregar que hay 17 desaparecidos. L'organisation Reporters sans frontières, que je représente, est présente depuis 18 ans au Mexique et depuis 13 ans en la personne de Balbina Flores. Dans le pays, nous effectuons un travail de veille des exactions, de suivi des affaires en cours. Nous effectuons un travail de soutien auprès des journalistes, de leurs familles, lorsque des journalistes sont assassinés, lorsque d'autres sont menacés. Et depuis l'étranger, depuis Paris, nous effectuons un travail de plaidoyer. Ça peut être auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève, dans le cadre des procédures d'examen périodique universel. Ça peut être à travers des courriers que nous effectuons ou à travers des contacts que nous avons avec des diplomates dans différents pays, et notamment dans les pays où nous avons des bureaux. Reporters sans frontières est une organisation internationale dotée d'un statut consultatif à l'ONU, à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe et dans d'autres organisations internationales. Reporteros Sin Fronteras está presente en México desde hace 18 años y Balbina Flores trabaja para Reporteros Sin Fronteras desde hace 13 años. Las actividades de la organización son monitoreo, seguimiento de los casos, un apoyo a los periodistas y a sus familias cuando unos están matados o desaparecidos. Para trabajar en eso hay muchas actividades, sobre todo el examen periódico universal en el Consejo Mundial de Derechos Humanos, unos correos mandados, también hay contactos con embajadores y México, Reporteros Sin Fronteras ahí desde París, pasando por Washington y Berlín, ahí tiene una gran actividad. Notre correspondante au Mexique, Balbina Flores, soutient donc depuis 13 ans des journalistes menacés. Et le 12 mars dernier, elle a été rattrapée elle-même par les menaces en recevant 3 appels téléphoniques de menaces circonstanciées, précises. Et je veux lui rendre hommage pour le travail qu'elle effectue auprès des journalistes mexicains. Et aussitôt que j'ai appris l'existence des menaces à l'encontre de notre correspondante, Balbina Flores, j'ai décidé immédiatement de venir au Mexique pour rencontrer notamment les autorités, pour évoquer avec elles la protection dont doit faire l'objet Balbina Flores et naturellement l'ensemble des cas des journalistes mexicains. La corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, apoya desde hace 13 años la organización en México y el 12 de marzo de este año fue al blanco de amenazas. Recibió 3 llamadas de amenazas precisas. Quiero darle gracias por su gran trabajo y cuando me enteré de estas amenazas decidí venir de manera muy rápida para encontrarme con las autoridades y hablar de este caso, pero también de los otros casos en general. Lors de cette visite, Balbina Flores, notre correspondante au Mexique, et moi avons rencontré de nombreuses autorités, le secrétaire du gouvernement,
la sous-secrétaire aux droits de l'homme, Lors de cette visite de 4 jours au Mexique, la représentante de Reporters sans frontières, ça marche plus. C'est bon? Non. Ça va? Je suis absolument désolé. Sí se oye, es que a lo mejor es más barato de entrada, ¿no? Hacia la... Ahí está, se oye. Yo digo perfecto. Chupaleo, chupaleo. No, lo que pasa es que, bueno, como metieron los dos micros y la otra era uno solo, ¿no? Ya se... Oui, le secrétaire du gouvernement. Parce que c'est pas clair quand on dit ça. Quand on dit secrétaire du gouvernement, bien sûr. Pardon? Secrétaire du gouvernement, oui. Ministre de l'Intérieur. D'accord, ok. D'accord. Sí, tres. Sí. Comme ça? Ça va? Oui. Bon, désolé pour les aléas techniques. Je disais donc, lors de cette visite, la représentante de Reporters sans frontières au Mexique et moi-même avons été reçus par de nombreuses autorités. Nous avons rencontré le secrétaire du gouvernement, ministre de l'Intérieur, la sous-secrétaire aux droits de l'homme, le maire de Mexico, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, les représentants et dirigeants du parquet spécial et d'autres. Nous voulions les interroger sur les mesures de protection et les investigations mises en place après les menaces dont a fait l'objet Balbina Flores. En esta visita de 4 días, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Balbina, y yo nos encontramos con numerosas autoridades, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la subsecretaria de Derechos Humanos, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos representantes y dirigentes de la Fiscalía. Queríamos preguntarles sobre las medidas de protección para Balbina y también del seguimiento de la investigación. Les autorités nous ont donné un certain nombre d'éléments, mais pour résumer, elles ont évoqué l'existence de 2 pistes, l'une relative aux menaces, à des menaces liées à l'exercice professionnel de Balbina Flores, à son travail pour Reporters sans frontières, et l'autre liée à une possible tentative d'extorsion. Dans tous les cas, Reporters sans frontières suivra de près l'évolution de l'enquête. À la fin de l'enquête,
quelles qu'en soient les conclusions, nous réclamerons les éléments aux autorités et je m'engage devant vous à ce que nous communiquions au public ces éléments. Las autoridades ahí nos dieron unos elementos. Para resumir, hay dos pistas sobre estas amenazas con Balbina. Unas amenazas que podrían ser ligadas a su oficio de periodista y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, y otra pista que podría ser una extorsión telefónica. Reporteros Sin Fronteras va a seguir con mucho cuidado esta investigación, y al final de esta investigación, con los resultados que sean, van a pedir los elementos investigados, y me comprometo en darles al público, publicarlos públicamente. Je vais passer la parole à Balbina Flores pour qu'elle évoque un peu plus en détail ce qui lui est arrivé. Voy a dar la palabra a Balbina para que nos cuente lo que le pasó. Voy a ser muy breve, no daré grandes detalles, solo precisaré. Esta amenaza ocurrió el 12 de marzo de este año, 2 días después que yo regresé del estado de Michoacán, donde estuve haciendo una serie de entrevistas con periodistas que han sido amenazados en ese estado. Y este es un antecedente, además de otros antecedentes antes de mi visita a Michoacán, que podrían estar vinculados a esta llamada. Y nosotros, una vez que yo recibí esa llamada telefónica de una persona que dijo ser el comandante Omar Treviño, y que dijo que me estaba investigando, una conversación que duró alrededor de 2 minutos, yo me comuniqué a la Fiscalía de Libertad de Expresión de Atención a Periodistas de PGR y al mismo tiempo al Mecanismo Federal de Protección, para que ellos, para presentar la denuncia, pero también pedir al Mecanismo Federal la protección inmediata. Sin embargo, esa protección llegó 26 horas después, lo cual me parece lamentable porque yo estoy en la Ciudad de México y la protección tendría que haber sido inmediata. Es preocupante porque en el caso de nuestros compañeros en los estados, la protección en ocasiones tarda hasta semanas o meses para que llegue de forma efectiva. Entonces, este es un hecho que nos preocupa, que no haya una reacción inmediata por parte de las autoridades. Lo que puedo decirles ahora es que cuento con medidas parciales de seguridad que solicitó principalmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, después el Mecanismo Federal y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora cuento con una vigilancia parcial en mis oficinas y mi domicilio, pero bueno, he estado lidiando todo este tiempo, desde el 12 de marzo, con estas medidas de protección. Yo quisiera agradecer a ustedes porque sé que muchos de ustedes se enteraron y he recibido numerosos mensajes de solidaridad, y a nombre de Reporteros Sin Fronteras quiero agradecer ese apoyo que ustedes me han dado de forma privada y otros de manera pública, pero pienso que este es un hecho que no puede quedar simple y sencillamente, que las autoridades tengan prioridad sobre una línea de investigación que podría ser una presunta extorsión, sino tienen que ir a fondo en la segunda línea, que se vincula con mi trabajo
como periodista y como corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, debido a que no soy una persona común, sino que ejerzo un trabajo de investigación y de seguimiento permanente sobre las agresiones a mis colegas periodistas en México. Le 24 mars, j'ai envoyé un courrier au président Peña Nieto pour attirer son attention sur l'insuffisance grave des mécanismes de protection pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. C'est un sujet que nous avons évidemment évoqué avec le secrétaire du gouvernement, ministre de l'Intérieur, et la sous-secrétaire aux droits de l'homme. Le mécanisme fédéral de protection des journalistes nous oblige aujourd'hui à faire un constat d'échec évident, au-delà même de la crise grave qu'il traverse avec la démission avec le départ de son dirigeant. Les délais d'intervention prévus par la loi n'ont jamais été respectés. Les budgets affectés n'ont pas été débloqués et ce mécanisme fédéral instauré en 2012 a fini par provoquer une immense déception et même une désolation chez ceux qui devraient en bénéficier. El 24 de marzo mandé un correo al presidente Enrique Peña Nieto para llamarle la atención sobre la insuficiencia del mecanismo de protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos. También hablé de este problema con el secretario de Gobernación, la subsecretaria de Derechos Humanos y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Y se nos hace necesario estamos ahí obligados estamos obligados a hacer una constatación de fracaso de este mecanismo, incluso antes de la crisis por la cual está pasando, con el director del mecanismo y otras personas, otros empleados que se fueron. Y sí, estamos ahí viendo que los plazos, el fracaso debido a que los plazos de intervención previstos por la ley nunca han sido respetados, los fondos concernientes no fueron desbloqueados y los potenciales beneficiarios de este mecanismo terminaron ahí sintiendo una profunda decepción. En réponse à nos observations, le secrétaire du gouvernement, ministre de l'Intérieur, a reconnu que le système de protection, le mécanisme, était un échec. Il l'a reconnu clairement et a annoncé, nous souhaitons le croire, la volonté pleine et entière du gouvernement à organiser une restructuration intégrale du mécanisme. Il a affirmé avoir eu une réunion le jour même avec le président Peña Nieto. La respuesta del secretario de Gobernación fue que reconoció que el mecanismo de protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos era un fracaso, lo dijo de manera claramente. Anunció también ahí que la Gobernación, el secretario de Gobernación ahí afirmó que tenía la voluntad completa y absoluta del gobierno mexicano en llevar a cabo una reestructuración integral del mecanismo federal de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, cuyos los resultados no eran satisfactorios. También afirmó el secretario de Gobernación haber tenido una reunión el mismo día sobre este tema con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Avec le maire de Mexico, Nicolás Mancera, nous avons évoqué le mécanisme du district fédéral
dont ont bénéficié à ce jour 53 journalistes et défenseurs des droits de l'homme, selon les statistiques données par la ville. Le maire a affirmé que si ce mécanisme n'a pas aujourd'hui d'existence légale, il sera maintenu. Con el jefe de gobierno del Instituto Federal, Miguel Ángel Mancera, evocó el mecanismo local del Instituto Federal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, cuyos 53 periodistas y defensores de los derechos humanos beneficiaron, según las estadísticas de la ciudad. El jefe de gobierno dijo que por el momento no había una existencia legal, pero que se comprometía en continuar con este mecanismo. J'ai rencontré au Mexique des journalistes qui, au nom des valeurs de leur métier et du bien commun, sont prêts à prendre des risques pour leur vie et font preuve d'un courage admirable. Je n'oublierai jamais ces rencontres. Sans ces femmes et ces hommes qui font honneur à leur pays, le Mexique ne saurait s'extraire des démons du crime organisé et de la corruption. En México pude estar en contacto con periodistas de un valor admirable que en nombre de los valores de su oficio y del bien común ponen en riesgo su vida. Nunca olvidaré estos encuentros. Sin estas mujeres y estos hombres que honran a su país, México no podría escapar de los demonios del crimen organizado y de la corrupción. Au nom de Reporters sans frontières, j'appelle le Mexique à renforcer le plus vite possible les mécanismes de protection des journalistes et des droits de l'homme. Le Mexique ne manque pas d'institutions pour les droits de l'homme, mais il est essentiel de sortir des logiques bureaucratiques pour entrer dans des logiques d'efficacité. Le Mexique ne saurait se prévaloir à l'étranger, auprès des organisations internationales, de mécanismes de protection, de nombreuses institutions pour les droits de l'homme, si ces dispositifs demeurent des mécanismes de façade qui défendent mieux l'image du pays que ces journalistes en danger. Il faut maintenant sortir de la simulation, des apparences, pour une protection concrète, réelle, qui n'est pas simplement une protection pour les journalistes, qui est une protection pour les droits de tous les citoyens du Mexique, d'avoir droit à une information libre. En México no hace falta instituciones ahí para defender a los derechos humanos. Hay muchísimas instituciones, pero hay que entrar en una lógica de eficacidad y no en una lógica de burocrática. En México hay un mecanismo de protección en muchas instituciones y el país prevalece en el mundo entero de estas instituciones, pero es un mecanismo de fachada que defiende mejor una imagen que los periodistas. Y hay que salir de esta simulación, de estas apariencias. Todos los periodistas y los ciudadanos mexicanos tienen derecho a la libertad de información y de expresión. Nous sommes maintenant à votre disposition pour des questions. Si tienen algunas preguntas. Rocío Méndez, de Noticias MBS. Si pudiera comentarnos la posición de México en relación a otros países al respecto de los riesgos que enfrentan los periodistas para ejercer su labor, lo que implica esto para la continuidad de la democracia en el caso concreto de México. Y formalmente, después de identificar a través de otros instrumentos de medición sobre los riesgos de periodistas como artículo 19, que también es global,
que ha comentado o advertido que en el caso de México, pues prácticamente entre el 80 y el 90% de las agresiones provienen de agentes del Estado, hablando de amenazas o ataques concretos en contra de medios y periodistas. Después de sus reuniones con las autoridades mexicanas, confía en que las promesas puedan ser cumplidas y que pueda garantizarse la libertad de expresión en México y el derecho a la información. La majorité des assassinats contre les journalistes sont perpétrés par des groupes du crime organisé. La majorité des menaces sont proférées par des autorités, souvent des autorités locales. On a encore vu récemment des campagnes de diffamation sur des réseaux sociaux à l'encontre de journalistes qui avaient réalisé des enquêtes contre des pouvoirs locaux. Je crois que l'un des moyens que nous avons de favoriser une évolution positive est qu'un jour le Mexique se situe à une meilleure place que cette 152e place au classement mondial de la liberté de la presse, c'est d'utiliser, de faire un détour par l'étranger. Je crois que le Mexique, comme d'autres pays, est soucieux de son image et qu'il est important de montrer ce qu'il peut y avoir de simulation, d'hypocrisie, afin que le gouvernement fédéral fasse en sorte, le plus possible, que les États respectent cette liberté qu'aujourd'hui, trop souvent, ils piétinent. Le ministre de l'Intérieur a évoqué des contrats qui ont été passés entre le gouvernement fédéral et des États. Il est important que ces contrats ne soient pas simplement des morceaux de papier, mais qu'ils donnent lieu à de véritables applications. Jusqu'à présent, semble-t-il, ça n'a pas été tellement le cas. La mayoría de los asesinatos de periodistas son cometidos por los narcotraficantes. La mayoría de las amenazas son por parte de unas autoridades, muy seguido por unas autoridades locales. Hubo también una campaña de difamación en las redes sociales en contra de periodistas que hacían investigación. Para una evolución positiva de todo esto, pues México tiene que mejorar ahí su lugar en la clasificación mundial de la libertad de prensa. México defiende mucho su imagen en el extranjero. Es importante, sin embargo, mostrar que esta simulación, esta hipocresía, para que el gobierno federal haga lo más posible y también los estados al respecto, que muchas veces no cumplen. El secretario de Gobernación también habló de unos contratos basados entre el gobierno federal y los estados, y es importante de que estén respetados, lo que no fue el caso por ahora. Álvaro Calderón de Efecto Noticias, preguntarles si ya una vez que tuvieron esta primera reunión se les dio algún oficio, alguna minuta o se escribió algún compromiso con fechas para tener estos primeros resultados sobre la reestructuración del mecanismo de protección, si hubo como una postura formal, compromiso formal sobre esto, y cuándo esperarían ustedes tenerlo para que ustedes también presenten este informe, cuándo podría ser que ustedes estén. El secretario de Gobernación, quiero precisar, dijo que la protección de los periodistas no solo es una responsabilidad del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, y dijo que habían firmado ya varios convenios de protección con la CONAGO, pero que obviamente iban
hacer una revisión profunda del mecanismo federal y que si era necesario reestructurar completamente el mecanismo, lo iban a hacer. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras preguntó si podía dar una fecha para esa reestructuración y no quiso hacer un compromiso específico de una fecha, pero dijo que estaban comprometidos a hacer todos los cambios necesarios en el mecanismo y que las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil estarían invitadas a este proceso de revisión del mecanismo y de reestructuración. Dijo que era que el mecanismo realmente era un mecanismo de la sociedad civil en la que participaba y que obviamente seguía abierto ese espacio de participación para hacer una evaluación profunda del mecanismo federal que ya se estaba haciendo. Pero sí reiteró varias veces que la protección de los periodistas no solo era una responsabilidad del gobierno federal, sino del gobierno, de los gobiernos de los estados también. O sea, no les dio tampoco también aclarar sobre las revisiones que ustedes hicieron sobre otros casos. No hay un número específico de estos casos por revisión. ¿Es un global lo que ustedes pidieron o fue en específico de ciertos casos? No hubo una petición específica de casos. En realidad planteamos la preocupación de Reporteros Sin Fronteras sobre la profunda crisis en la que está sumergida ahora el mecanismo de protección que depende de la Secretaría de Gobernación y bueno, dijo que era que el tema de la libertad de expresión era también una preocupación del gobierno federal y de la Secretaría de Gobernación y que estaban haciendo todo lo que tenían para responder a esta situación, pero no quiso hacer un compromiso de una fecha específica para entregar resultados. Pero pienso que en Reporteros Sin Fronteras podemos hacer un seguimiento específico sobre este compromiso que hizo y estar constantemente revisando que realmente el mecanismo federal tenga un cambio lo más pronto posible. Sí, Fernando Camacho de La Jornada. Yo quisiera saber qué elementos toma en cuenta este ranking para poner al país en cierto lugar, cuáles son los elementos que toma en cuenta. Saber, el lugar 152 nos pone al nivel de qué otros países, ¿no? ¿Con qué otros países podemos comparar? Y por último, saber si este ranking es anual y si México ha bajado o subido en él. Je laisserai quelques exemplaires, malheureusement en français, du classement mondial de la liberté de la presse, mais sinon il est disponible sur notre site en espagnol. Le Mexique est dans une situation assez stable, mais à un niveau très navrant. Pour remonter au classement mondial de la liberté de la presse, il faudrait favoriser un meilleur pluralisme, une plus grande indépendance d'un certain nombre de rédactions, avoir une concentration moindre des médias, des affectations des fonds publics pour la communication neutre et non pas discrétionnaire, et évidemment, en premier lieu, abaisser le nombre des exactions commises contre les journalistes, des assassinats, des menaces. Depuis le début de l'année, depuis début 2014, Reporters Sans Frontières a recensé au Mexique 15 agressions contre des journalistes et estime que 10 journalistes sont actuellement gravement menacés.
Voy a dejar unos ejemplares de la clasificación de la libertad de expresión, pero está en francés, pero si no se pueden encontrar en internet en español. México está en una situación más o menos estable, pero el nivel es preocupante. Para subir en esta clasificación hay que hacer varias cosas. Hay que disminuir la concentración de los medios de comunicación, hay que mejorar la independencia de las redacciones de los periódicos, hay que afectar ahí que la publicidad gubernamental no sea distribuida de manera arbitraria, y claro, hay que bajar los asesinatos y amenazas en contra de los periodistas. Desde principios de 2014, Reporteros Sin Fronteras contó como 15 agresiones en contra de periodistas y estima que ahorita 10 son bastante graves. Buenas tardes, María Berza, del diario El Mundo. Yo quería preguntarle, ha habido constantes declaraciones de diversas organizaciones que defienden la libertad de expresión en la misma línea que Reporteros Sin Fronteras, artículo 19, el Consejo para la Protección de Periodistas, Freedom House. Quería preguntarle si no ha llegado el momento de que todas las organizaciones hagan algún tipo de movimiento conjunto, de acción conjunta, para denunciar, por ejemplo, estos comentarios de simulación e hipocresía que afectan a la imagen de México en el exterior, puesto que todas son organizaciones que tienen mucho eco fuera de México. Gracias. Les organisations internationales de défense de la liberté de la presse, de l'information, d'expression, sont unanimes à dénoncer la situation au Mexique, évidemment, ils sont sur les mêmes positions. Et j'ai rencontré ici au Mexique des dirigeants d'organisations, notamment Dario Ramirez, d'article 19, dont le domicile a été récemment cambriolé. Nous avons évoqué le fait de pouvoir travailler en commun, et je dois dire que de manière générale, dans de nombreux pays, ces organisations travaillent souvent en commun, et qu'au Mexique, ce sera utile que nous le fassions à l'avenir. Yo solo quiero agregar. ¿Ya? No. Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa, de expresión, ahí claro que tienen las mismas posiciones. Me encontré durante este viaje con el Dario Ramírez de artículo 19, cuyo domicilio fue invadido, y hablamos ahí de trabajar juntos, que las organizaciones ahí internacionales trabajen juntos en otros países se hace, y creo que en México sería útil hacerlo. No solo agregar que Reporteros Sin Fronteras siempre ha tenido una colaboración muy cercana con las organizaciones amigas en México, y hemos realizado varias actividades conjuntas, como fue la misión que recientemente hicimos a Veracruz con periodistas de a pie, con la Sociedad Internacional de Prensa y con varios periodistas. Entonces, Reporteros Sin Fronteras siempre ha estado abierto y dispuesto a hacer un trabajo común en estos temas por la protección y por la defensa de la libertad de expresión. Eso me refería, ahí todos constatamos la fuerza que tuvieron las organizaciones en Veracruz y la movilización que hubo. Quizá lo que yo pregunto es eso, si a nivel, como no los representantes aquí en México, pero las organizaciones como tales, no ha llegado el momento de que todas se planten y que todas, pues no sé, hablen directamente con el presidente o hagan acciones fuertes y contundentes para que dejen de seguir matando a periodistas. Bueno, es indudablemente que sí, eso es necesario, y esta es una primera experiencia de la misión conjunta que hicimos a Veracruz y que esperamos que en próximos casos
que también están en investigación, podamos hacerlo de manera conjunta. ¿Tienen una última pregunta? Sí, perdón. ¿Qué posición tienen en el caso de el ataque al director del periódico El Noreste, que sucedió ayer a la 1 de la mañana, en el que lo despojaron del auto, del celular, de la computadora, y después cuando él huía le dispararon las piernas? Incluso, bueno, digamos, el diario ha sido sujeto de varias